Imaginen esto, se encuentran en un lugar, viviendo su vida, y de repente, alguien jura haberlos visto en otro sitio, a kilómetros de distancia, haciendo algo completamente diferente. O peor aún, se miran al espejo y, por un instante, no es su reflejo lo que ven, sino una versión de ustedes mismos, con una mirada extraña, una que no les pertenece. Locura. Un truco de la mente. O quizás, la perturbadora realidad de que no estamos tan solos en nuestra propia piel como creemos. Bienvenidos a Asterisco Voces del Más Allá. Hoy, nos adentraremos en uno de los fenómenos paranormales más inquietantes y menos comprendidos, el enigma del doble. Hablaremos de los doppelgangers, de la bilocación, y de cómo estas apariciones de nuestro propio yo han sembrado el terror y la fascinación a lo largo de la historia. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría hacerles dudar de su propia identidad. ¿Qué es el fenómeno del doble? Definiciones y mitos. Para entender este misterio, primero debemos diferenciar sus facetas. Por un lado, tenemos el doppelganger, una palabra alemana que significa literalmente doble andante. Se refiere a la aparición de un gemelo fantasma o espectral de una persona viva. A menudo, se considera un presagio de mala suerte o incluso de muerte. Por otro lado, está la bilocación, un fenómeno donde una persona es vista en dos lugares distintos al mismo tiempo. A diferencia del doppelganger, que suele ser una aparición pasiva, en la bilocación la persona parece estar activa y consciente en ambos lugares, aunque a menudo sin recordar la experiencia en uno de ellos. Estos conceptos no son nuevos. Han existido en el folclore de casi todas las culturas. Desde los fetch irlandeses, que se cree que son un presagio de la muerte de quien los ve, hasta las leyendas nórdicas de Barger, que son una especie de preeco de una persona que llega a un lugar, sus acciones o sonidos se escuchan antes de que ella misma aparezca. Pero, ¿hay algo más allá de los mitos? Casos históricos y testimonios perturbadores. A lo largo de la historia, figuras prominentes y personas comunes han reportado encuentros con su propio doble, o han sido vistas en dos lugares a la vez. Johann Wolfgang von Goethe, siglo XVIII. El famoso escritor alemán relató cómo, un día, mientras cabalgaba por un camino, vio a su propio doble venir hacia él, vestido con un traje que él usaría años después. Goethe interpretó esto como un presagio, no de muerte, sino de un futuro evento. Años más tarde, se encontró a sí mismo en ese mismo camino, con la misma vestimenta que había visto en su doble. Una experiencia de Barger, personal, quizás una visión de su propio futuro proyectada en el pasado. Emily Sage, 1845. Este es uno de los casos de bilocación más documentados. Emily, una maestra en una escuela para niñas en Letonia, fue vista simultáneamente en dos lugares distintos por más de 40 estudiantes y otros miembros del personal. Mientras ella escribía en la pizarra, su doble era visto sentada en una silla, imitando sus movimientos. En otra ocasión, mientras ella comía en el comedor, su doble fue vista en el jardín recogiendo flores. Lo más inquietante es que, cuando intentaban tocar al doble, la mano lo atravesaba como una figura de humo. Este fenómeno fue tan persistente que Emily perdió su trabajo debido al pánico que generaba. Guy de Maupassant, siglo XIX. El célebre escritor francés, conocido por sus cuentos de terror y lo macabro, afirmó haber sido visitado por su propio doble en varias ocasiones. Maupassant describió cómo su doble se sentaba a su lado y le dictaba las historias que luego escribía. En una ocasión, su doble incluso le dictó la historia de El Orla, uno de sus relatos más famosos sobre una entidad invisible que atormenta a un hombre. ¿Fue una manifestación real o una mente torturada por la enfermedad? Maupassant murió en un asilo psiquiátrico, pero sus descripciones eran vívidas y aterradoras. El caso del soldado fantasma de la Guerra Civil Americana. Existen relatos de soldados que fueron vistos por sus compañeros en el campo de batalla, luchando valientemente, solo para descubrir más tarde que ese mismo soldado estaba en la enfermería, gravemente herido o incluso muerto, en ese mismo momento. Un último acto de valor proyectado, o una bilocación de la conciencia en un momento de extremo estrés. Testimonios contemporáneos. Hoy en día, con la facilidad de la comunicación, hay innumerables relatos de personas que han sido vistas en lugares donde definitivamente no estaban. Amigos que juran haberte saludado en la calle, solo para que tú les digas que estabas en casa. Familiares que te vieron entrar por la puerta, cuando tú aún no habías llegado. Estos casos, aunque menos dramáticos, son igual de inquietantes. Teorías y posibles explicaciones, paranormales y científicas. Entonces,
¿Cómo podemos explicar estos fenómenos? Las teorías son tan variadas como los propios encuentros. La teoría del alma o proyección astral *, una de las explicaciones más populares en el ámbito paranormal es que el doppelganger o la bilocación son manifestaciones del alma, el espíritu o el cuerpo astral de una persona. Se sugiere que, bajo ciertas condiciones, estrés extremo, trauma, meditación profunda, o incluso sin razón aparente, nuestra conciencia o nuestra esencia espiritual puede desprenderse del cuerpo físico y manifestarse en otro lugar. En el caso de la bilocación, la persona podría estar consciente en ambos cuerpos, o uno de ellos podría ser una manifestación inconsciente. Dimensiones paralelas o universos múltiples. Otra teoría fascinante es que estos dobles son versiones de nosotros mismos que provienen de dimensiones paralelas. En un universo, estamos haciendo una cosa, en otro, estamos haciendo otra. Y, por alguna falla en el tejido de la realidad, estas versiones se cruzan o se hacen visibles en nuestro propio plano. Energía residual o impronta psíquica, similar a la teoría de los fantasmas residuales. Algunos creen que un doppelganger podría ser una especie de eco energético de una persona, una impronta psíquica dejada en un lugar o en el tiempo que se manifiesta visualmente. No es la persona en sí, sino una grabación de ella. Explicaciones psicológicas y neurológicas. La ciencia, por supuesto, busca respuestas en el cerebro. Fenómenos como la autoscopia, ver el propio cuerpo desde una perspectiva externa, la autoscopia, ver una imagen de uno mismo en el espacio visual, o la pareidolia, ver patrones o formas significativas en estímulos aleatorios, podrían explicar algunos casos. Traumas cerebrales, epilepsia, migrañas, o incluso el uso de ciertas sustancias pueden inducir estas experiencias. Sin embargo, estas explicaciones luchan por dar cuenta de los casos donde múltiples testigos independientes ven al mismo doble en un lugar diferente. Ilusión colectiva o histeria masiva. En casos como el de Emily Sage, donde muchos vieron al doble, algunos sugieren una posible ilusión colectiva o un fenómeno de sugestión masiva. Pero, es plausible que decenas de personas describan con tanta precisión y coherencia una misma aparición sin que haya algo real que la origine. Entidades miméticas o bromistas. Algunos teóricos paranormales